Retomo el ejercicio 38 y quiero hacer una síntesis para una interpretación más panorámica para que se entienda el detalle de los cálculos. Acuérdense que la pregunta que plantea el ejercicio, tratándose de una barra que tiene 8 metros de largo, que tiene 200 newton de peso, estoy leyendo el enunciado obviamente, se fija en una pared, en un poste, una cuestión así, en uno de sus extremos, el extremo de la barra obviamente, mientras que el otro extremo está soportado por un cable, está tensado por un cable, con un ángulo de 53 con horizontal. Si la persona que pesa después da los pesos, las fuerzas que van a actuar generando momentos. Entonces, si la barra tiene por un lado un peso de 100 newton, que lógicamente, perdón, si una persona, primero la persona es 600 newton a 2 metros de la pared, con la tensión, y te dice que por supuesto la barra tiene 200 metros y lógicamente la pones en la mitad de 8 metros, que son 4, por supuesto. ¿Qué tensión soporta el cable y cuál es la reacción de la pared en el punto de fijación? Panorámicamente, esquemáticamente, vos tenés que hacer, para contestar la primera pregunta, una sumatoria de momentos. Con eso vas a calcular la tensión de la barra. Sumatoria de momentos respecto de un punto determinado de referencia, que como es lógico en este caso, es el punto de aplicación, de fijación de la barra sobre la pared, ese punto. Eso es sumatoria de momentos. Con eso vas a sacar cuál es el valor de la tensión. Y otro camino complementario, lo distinto, es que a vos te preguntan cuál es la reacción, reacción de la pared sobre la barra. Si, lógicamente, la barra ejerce una acción sobre la pared y la pared lo ejerce con el mismo valor, dirección en sentido contrario, sobre la barra. Esa es la pregunta, la reacción de la pared en el punto de fijación de la barra. No te dice la barra, sino el punto de fijación. La segunda parte, ¿cuál es el valor de la reacción? Eso es sumatoria de fuerzas. La primera parte, cuál es la tensión, es sumatoria de momentos. Por eso vos ves que hay dos esquemas o dos planteos, que es el A y el B. Acá es sumatoria de momentos y acá es sumatoria de fuerzas. ¿Me explico? Por eso, cuando yo pongo acción en O y hay un determinado valor, se habla de la acción. Pero vamos a la primera parte, la tensión de la cuerda, sumatorio de momentos respecto a ese punto de fijación de la barra en la pared. Las fuerzas que actúan son la de 600, son la de 200 y la de tensión. La incógnita es el valor de tensión. Los momentos son negativos para 600 y 200, que tienen que hacer el giro antihorario, y positivo el de la tensión, que es a su vez incógnita, una de las preguntas. Entonces, primero tenés menos 600 newton por 200, el punto de referencia es el punto de fijación, ya lo habíamos explicado, menos 200, que está aplicado a 4 metros del total de 8 a la mitad, menos 4 metros, y tenés después el momento con signo antihorario, que es positivo, el de la tensión, que es incógnita, momento de la tensión por su brazo, que sería, si vos lo querés poner, tensión por R, que es el vector posición por el seno del ángulo. Eso no conviene hacerlo, que estoy insistiendo, no es que no se pueda hacer, claro que lo puedes hacer. Porque en definitiva el cálculo es el mismo, pero es entender que lo que se busca con ese producto, que es encontrar el brazo de la tensión en la menor distancia que existe entre la fuerza que estás indagando con el centro de giro. Esa menor distancia debe ser una perpendicular. Eso es el brazo, es la distancia efectiva de aplicación de una fuerza que genera momentos. ¿Se entiende? No es toda esta distancia que hay desde el punto de aplicación de la tensión. No, esa distancia no es la menor distancia entre la recta de acción de la fuerza, que es una perpendicular a la dirección de la fuerza, que es un cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, siempre va a ser igual. Entonces lo averiguás con la función seno a partir de 8 metros por el seno 53, te da el brazo, te da el cateto opuesto, ¿no?
Cuando llegamos ahí, yo te lo pongo aparte, que el cálculo del brazo de la tensión, 8 por 153, y te da ese brazo. Entonces, cuando haces la sumatoria de momento, que es igual a 0, respecto al punto O, pones menos 2000, se refiere a menos 2000, hablando del signo negativo. Déjame ver una cosa, que no diga tonteras. Ya estaba buscando el desarrollo, ya lo tenemos hecho. De la sumatoria de momentos respecto al punto O, que en el cálculo total tenías esa propuesta, ¿no es cierto? Quería ver si estaba hecho, y ya estaba hecho, por supuesto. Es 600 por 2 metros, 600 por 2 metros menos, siempre negativo, porque tiene sentido horario, menos 200 por 4, lo que ya sabíamos, solo teníamos hecho. Simplemente estás haciendo pasaje de término, dejando el brazo de la tensión igual a esta sumatoria, que ahora le das valor positivo, y eso te da el brazo de la tensión como incógnita, lo pasas a otro miembro, y esta sumatoria te da, perdón, la sumatoria de los valores tanto de 600 como de 200 metros, de 200 newtons respecto al punto, te da menos 2000, giro sentido horario. Ahora, el brazo de la tensión, lo que dije recién, la hipotenusa, el cateto opuesto respecto a la hipotenusa de 8 metros, y te da 639. Tal como en el sumatorio de momento respecto a 0, ahora podés hacer el pasaje de término en cuestión. Este es el valor que ya habías obtenido de esos componentes de la sumatoria, y te quedaba tensión por su brazo como incógnita. De ahí despejar la tensión, y su brazo lo acabas de calcular, que es como lo propusimos recién en buscando el cateto opuesto. La tensión termina siendo 313 newton. Una vez que uno tiene ese valor de fuerza, tenés el total de fuerzas que van a ejercer acción. Segunda parte, B, sumatoria de fuerzas. Acá es sumatoria de momentos. Te permitió encontrar la tensión, que era el valor desconocido. Hay 3 fuerzas que están participando, la tensión con su ángulo 53 grados, y estas 2 fuerzas que tienen en total, por ser paralelas de igual sentido, 800 newton respecto del punto O. Entonces, cuando haces acción en O, te da sumatoria en X y sumatoria en Y. ¿Por qué razón? Porque estas 2 fuerzas están actuando en semieje negativo las Y, pero a su vez la tensión, que fue la fuerza que tuviste que averiguar su valor de 313 newton, tiene componentes en X y en Y. Tiene acciones tanto sobre el semieje de X como sobre el semieje de Y. Entonces, cuando haces esa sumatoria en X y en Y, luego de encontrar el resultado, haces primero la sumatoria en X. ¿Cuál es la única fuerza que actúa en X? Tensión, que es 313 por el coseno 53 para encontrar su valor en X, que es menos semieje negativo, las X, acá está el sistema cartesiano, menos 188,3, que es el único valor en X, mientras que el valor en Y, la sumatoria en Y, tiene, por un lado, 600 más 200 negativos, son 800 newton negativos, y tiene un valor en Y positivo, que es la proyección de la tensión sobre el semieje positivo de las Y, que es su valor, los 313, multiplicado por el seno 53. La sumatoria en Y, ese valor positivo, menos 800 newton, que tiene un valor negativo sobre el semieje negativo de Y. Eso sumado, el valor son menos 550 newton. Significa, por ser signo negativo, que en definitiva esto rota en sentido de las agujas del reloj. Termina actuando en el sentido de las agujas del reloj, porque la sumatoria, disculpe, saco la resultante, la sumatoria en X y en Y, me corrijo, acción en O, sumatoria de X y en Y, y resulta ser 581 newton. ¿Me explico? Esa es la acción, está sumando fuerza, eso es lo que te está proponiendo. En la segunda parte hay que sumar fuerza, y suma ese valor. Y cuando uno hace el resumen del accionar de las fuerzas sobre el punto O, tenés este 581 newton, que es la fuerza que en total realizan las fuerzas descompuestas en X y en Y, esto que hicimos acá. Y eso es la raíz cuadrada de 188,
Newton 188,37, que es la sumatoria en X que hicimos de entrada, más la sumatoria en Y, que es el valor de la componente compuesta de estos valores negativos y positivos de la tensión. Y suman menos 550. Entonces, cuando vos sumás esos dos valores, que van elevados lógicamente al cuadrado, porque aplicás Pitágoras, sumas en X y en Y, suman 581 newton. Quiere decir que en última instancia, cuál es la tensión al cable y cuál es la reacción de la pared, eso va a ser la acción. La reacción tiene el mismo valor de signo contrario porque es la reacción de la pared. Estos ejercen, en total ejercen una acción sobre la pared, el conjunto de fuerzas, en ese sentido, y el otro es la reacción de la pared para con esa fuerza, que tiene sentido contrario, que es eso que tienes ahí. Bueno, tiene ese valor, por supuesto. Como te pidió los dos datos, y el otro hace sumatoria el valor de tensión, que lo teníamos. O sea, que la opción que comprende ambas respuestas, creo que yo puse el resultado, la opción correcta por ahí, pero tenés que buscarlo, no hay otra cosa, que es la B313, déjenme ver, 313 newton para la tensión, y no está bien, ese 850 no está bien, tiene que ser 581 por un lado y 313, veamos. 313 está bien y 581 que es la opción B, exacto. Dicho esto, veamos el otro ejercicio, que es otra variante, pero muy relacionado en lo que yo les digo, les insisto sobre calcular el brazo de una fuerza, que es esa barra que tiene... Epa, que es esa barra que tiene una ubicación inclinada. A ver. Respecto a un punto de fijación asimétrico, leamos el enunciado. Propone, con respecto a la figura, muestra una barra homogénea de peso 120 newton, que cuelga, pende de una cuerda en el punto C, como ves, no está en el punto medio, sino que es asimétrico, y en sus extremos A y B cuelgan dos cuerpos, P1 y P2, con pesos de 50 newton y 75 newton. Están engraficados, porque yo hago. Y se cumple si la barra gira o la barra está en equilibrio rotacional. Para estar en equilibrio rotacional, acuérdense que tiene que ser sumatoria de momentos igual a 0. Y que la barra gira, no está prohibido que la barra gire. Pero vamos a ver qué valor nos da de resultado antes de opinar al respecto. Entonces, siempre remarcando lo que les dije en el caso anterior y desde el comienzo, en cuanto a lo que vos tienes que calcular por momento de una fuerza, es fuerza por vector posición por el seno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Pero que no te olvides que ese producto del vector posición por el seno del ángulo te da el brazo, que es lo que conviene siempre tener preparado en primera instancia. Por eso vos ves que yo primero preparo los brazos. ¿Cuál es el brazo de la fuerza F1? Perdón, acordarse que la barra tiene en total, tiene el dibujo eso, 3 metros y 2 metros 5 metros. Pero está en esa posición, que es asimétrica. Y te da que estos son 2 metros. O sea, si vos tomás la mitad de los 5 metros, lógicamente está a los 2,5 metros, que estaría a este nivel. Por tanto, para que te anticipes y veas cómo vas a manejar ese número, si esto tiene 5 metros y esto está fijado solamente a 2 metros, el punto medio está en 2,5, esta longitud son 0,5 metros, porque la vamos a tener que usar. Vuelvo a lo primero que te dije, calculo el brazo 1, el brazo de la fuerza 1, que es esta, es la menor distancia que existe entre su recta de acción y el centro de giro. Siempre la menor distancia es una perpendicular y el centro de giro está ahí. Es como si yo hubiese hecho el dibujo acá arriba del brazo, para el cual traslado la fuerza. Prefiero hacerlo así para no complicar el esquema, pero es lo mismo. Esta es la dirección de la fuerza, este es el punto de giro, la distancia es esa, la menor distancia. Es esto mismo que yo les pongo en color. Entonces vos tienes que en base a ese ángulo, 62 grados, que no te confundas, no es opuesto por el vértice, este es un correspondiente interno. Este es el ángulo de 62 grados. Si vos tienes que calcular el brazo 1, que es esta cantidad,
Vas a calcular hipotenusa, que tiene 3 metros por el seno de 62 grados. Acá lo tiene. 2,65 metros. ¿Está bien? El brazo del peso, que es esta cantidad que está en el medio, es el peso del cuerpo, está a 2,5 metros. El brazo del peso, que son 120 newton, es esta cantidad, la menor distancia entre la recta de acción peso y el centro de giro, como si pusieses arriba. Para lo cual tenés que hacer hipotenusa por el seno de 62 grados. Hipotenusa es solamente lo que te marcaba recién, 0,5 metros. 0,5 metros en sentido. Ese es el brazo de la fuerza peso. Y después el otro, el brazo de F sub 2, el brazo de F sub 2, tenés que tomar también la menor distancia entre esta fuerza y el centro de giro, para el cual tienes que tomar el 62 grados acá y la longitud, la hipotenusa de 2 metros. Es 2 metros por seno de 62. Eso te da esa cantidad, que es la menor distancia entre la recta de acción de la fuerza F2 y el centro de giro. ¿Y qué vale este producto que tienes acá? Una vez que estás preparado con eso, hacer el sumatorio de momentos, acá es indistinto, pero sí tiene una razón de ser cuando vos tenés un punto de giro, un punto de sustentación que te refieres a él. Entonces, sí, respecto de él vas a tener momentos positivos, que son de la fuerza F1, de la fuerza de peso, y momento negativo, el de F sub 2. Giros antihorarios, los dos primeros, horario, el tercero. Sumatoria de momentos, respecto a C, te lo puse a propósito. Momento positivo es el de F1 más el del peso, y momento negativo de F sub 2 que gira en sentido horario. Ejecución de ellos. Sumatoria de momentos respecto al punto C, 50 por su brazo, que es de 2,65 más 120 por su brazo, una cantidad muy pequeña, 0,44, y después el momento en sentido horario negativo, que es 75 newton por ese brazo que calculamos de 1,765. La sumatoria te da 52,925 newton. La pregunta, vuelvo a eso. Primero, sumatoria de momentos igual a 0. No, gira con movimiento, sumatoria de momentos, perdón, quiero leer las opciones tal cual están en su versión original. La barra gira, sí, la barra gira. O sea, la barra gira nada más, que no dice nada más, pero gira y es correcto. La respuesta como está formulada es correcto. Yo te aclaro que gira con un movimiento circular donde va cambiando la velocidad angular, ángulo en el tiempo, en forma uniforme. El nombre adecuado, el nombre correcto, no te lo van a preguntar, no tenés movimiento circular uniforme, es movimiento circular uniforme mente acelerado, porque es un resultante distinto, es como si tuvieses una sumatoria de fuerzas, un desplazamiento horizontal o lineal. Una sumatoria de fuerzas distinta es cero, porque el cuerpo se acelera, nada más que acá gira, es un movimiento circular uniformemente acelerado. Dicho esto, y contestando la pregunta, perdón, vuelvo a lo mismo que... Sí. La barra gira, sí. ¿La barra está en equilibrio rotacional? No, señor, no está en equilibrio rotacional. Porque el equilibrio rotacional es cuando la sumatoria de aumento es igual a 0. Entonces acá está aclarado. B, no hay equilibrio rotacional. La otra opción que te pregunta, que te propone, C, el momento de torsión de F1, si tomás aisladamente, el momento de torsión significa el momento de una fuerza, no tiene que ser ninguna otra característica de F1, es el producto de los 50 newton por su brazo, acá lo tenemos 3 por seno 62, perdón, 3 metros, brazo de F1 es ese, el 265, su momento, perdón, es 50 por 265. Y esa cantidad, si vos la ejecutás, 50 por 265 te da esa cantidad de 132,5. Que no lo sé si lo tenemos individualizado, pero no. Pero si vos haces ese producto, lo corroborás 50 por 265, te resulta ser lo que sí propone como 132,5 newton por metro. Bueno, después te dice, el momento de nada, lo que ya dije, todo es correcto, no es todo correcto. C si es correcto, que es el momento F1, y A que la barra gira. Quiere decir que A y C son correctas. Esto que está colocado al final. La correcta es A y C son correctos.
Muy importante, hay varios ejercicios de esta naturaleza semejantes a esto, donde vas a tener que insistir en la mecánica, para lo cual te conviene revisar, leer primero, escuchar después, o como te resulte más aprovechable, y preguntar en clase. Por eso te lo voy a subir con anticipación. ¿Ok? Seguimos la próxima.